Guadalajara, 1889. La fotografía fue tomada apenas 3 días antes de que Lucía Ibarra desapareciera para siempre. En la imagen, la niña de apenas 6 años aparece con un vestido de terciopelo oscuro adornado con encajes, su cabello rubio cuidadosamente rizado y una mirada que perturbaba a quienes la observaban. No era la mirada inocente de una niña de su edad, era una mirada que parecía ver más allá, como si conociera secretos que ningún niño debería conocer. Lucía vivía con su madre viuda, Dolores Ibarra, en una modesta casa en el barrio de Analco. Desde los 4 años, la niña comenzó a tener sueños perturbadores. Despertaba en medio de la noche gritando, describiendo con detalles escalofriantes la muerte de personas que conocía. «Mamá, soñé que don Esteban está tirado en su tienda. Hay mucha sangre», había dicho Lucía una mañana de febrero de 1888, 3 días después. El tendero fue encontrado muerto, apuñalado durante un robo. ¿Coincidencia?, dijeron los vecinos. Pero los sueños continuaron. Lucía predijo la muerte de la señora Ramírez en un accidente de carreta. Vio en sueños como el hijo de los Gutiérrez se ahogaba en el río, y cada predicción se cumplía con precisión aterradora. «Es brujería», susurraban las mujeres del mercado. «Esa niña está maldita». En octubre de 1889, Lucía comenzó a tener el mismo sueño. Repetidamente, lloraba en brazos de su madre. «Tía Consuelo está en el suelo. Tío Marcos está parado junto a ella. Hay una almohada con sangre». Consuelo era la esposa de Marcos Ibarra, el hermano menor de Dolores. Marcos, un hombre de temperamento violento y conocido bebedor, se había casado con Consuelo apenas un año atrás. El matrimonio era infeliz. Todos lo sabían, pero nadie se atrevía a intervenir. Dolores, preocupada por los sueños insistentes de su hija, cometió el error de contárselos a su hermano durante una visita familiar. «Lucía sigue soñando con Consuelo. En sus sueños, ella muere. Marcos, ¿y tú estás ahí?» La cara de Marcos se puso pálida, luego roja de furia. «¿Tu hija me está acusando de algo?», rugió, pero había algo más en sus ojos, miedo. 2 semanas después de aquella conversación, Consuelo Ibarra fue encontrada muerta en su cama. Falleció mientras dormía, declaró el médico rural, don Anastasio, quien había sido llamado apresuradamente. El corazón, probablemente. Pero las vecinas que prepararon el cuerpo para el velorio notaron algo extraño en marcas en el cuello de la joven, como si algo pesado hubiera presionado contra su garganta, moretones que parecían huellas de dedos en sus brazos. Cuando comentaron sus sospechas, fueron calladas rápidamente. Marcos Ibarra era un hombre influyente en Analco, socio del jefe político local. Lucía, al enterarse de la muerte de su tía, no mostró sorpresa. Solo dijo con voz plana: «Lo vi, como siempre lo veo». 3 días después del funeral de Consuelo, Dolores despertó a medianoche con un presentimiento terrible. Corrió a la habitación de Lucía y encontró la cama vacía. «La ventana abierta, Lucía, Lucía», gritó desesperada en la calle oscura. La búsqueda duró 5 días. Finalmente, un pastor encontró el cuerpo de la niña en un barranco cerca del río San Juan de Dios. Llevaba puesto el mismo vestido de terciopelo oscuro de la fotografía. Su cuello estaba quebrado. Se cayó mientras jugaba cerca del barranco, dictaminó don Anastasio nuevamente, sin realizar una autopsia apropiada. Una tragedia terrible. Pero Dolores sabía la verdad. La noche en que Lucía desapareció, su hermano Marcos había estado en su casa. Dolores lo había visto desde su ventana, saliendo del patio trasero pasada la medianoche. «Tu hija era una bruja», le había dicho Marcos días antes del funeral de Lucía, con ojos enrojecidos por el alcohol. «Consuelo murió porque tu hija la maldijo con sus sueños del demonio». Dolores nunca pudo probarlo. Marcos era demasiado poderoso, estaba demasiado bien conectado. Además, ¿quién creería que un hombre había asesinado a su propia sobrina de 6 años? Y sin embargo, Dolores lo sabía en su corazón. Marcos había sofocado a Consuelo con una almohada exactamente
como Lucía lo había visto en sus sueños, y cuando la niña se convirtió en testigo inconveniente de su crimen, él la había silenciado para siempre. Años después, cuando Dolores estaba en su lecho de muerte, confesó algo a la única persona que la escuchó, a su sobrina Carmen, hija de otra hermana. Lucía tuvo un último sueño, susurró con voz débil. La noche antes de desaparecer, me lo contó, dijo que había soñado su propia muerte. Me dijo, mamá, tío Marcos viene por mí, pero no llores, porque cuando él muera, yo estaré esperándolo del otro lado. Marcos Ibarra vivió otros 20 años después de la muerte de Lucía. Se volvió a casar, tuvo hijos, prosperó en sus negocios, pero según quienes lo conocieron en sus últimos años, se convirtió en un hombre atormentado, que bebía hasta perder el sentido y gritaba en las noches, asegurando que veía a una niña rubia con un vestido oscuro, parada junto a su cama. Murió en 1909, durante un incendio, en su propia casa. Según los bomberos que encontraron su cuerpo, Marcos había intentado escapar, pero parecía haberse tropezado y caído por las escaleras, rompiéndose el cuello, exactamente de la misma forma en que había muerto Lucía Ibarra 20 años atrás. La fotografía de la niña, tomada por el fotógrafo Teodoro Ramírez en noviembre de 1889, fue lo único que Dolores guardó de su hija. En el reverso, con letra temblorosa, escribió Lucía María Ibarra Sánchez. 1883 a 1889, envió demasiado. Dijo demasiado, que Dios la tenga en su gloria y castigue a quien le arrebató su luz. Hoy, esa fotografía permanece en los archivos históricos de Guadalajara, y quienes la observan detenidamente aseguran que hay algo en los ojos de la niña, una tristeza antigua, como si supiera exactamente lo que le esperaba cuando el obturador capturó su imagen por última vez. Marcos Ibarra vivió otros 20 años después de la muerte de Lucía Ann. Se volvió a casar, tuvo hijos, prosperó en sus negocios, pero según quienes lo conocieron en sus últimos años, se convirtió en un hombre atormentado, que bebía hasta perder el sentido y gritaba en las noches, asegurando que veía a una niña rubia con un vestido oscuro parada junto a su cama. Murió en 1909, durante un incendio en su propia casa. Según los bomberos que encontraron su cuerpo, Marcos había intentado escapar, pero parecía haberse tropezado y caído por las escaleras, rompiéndose el cuello, exactamente de la misma forma en que había muerto Lucía Ibarra 20 años atrás. La fotografía de la niña, tomada por el fotógrafo Teodoro Ramírez en noviembre de 1889, fue lo único que Dolores guardó de su hija. En el reverso, con letra temblorosa, escribió a Lucía María Ibarra Sánchez. 1883 a 1889, envió demasiado. Dijo demasiado. Que Dios la tenga en su gloria y castigue a quien le arrebató su luz. Retry cloud can make mistakes. Please double check responses.